Damos gracias al Señor por este momento maravilloso que Él nos da de poder estar en su presencia y estar con cada uno de ustedes. Es para nosotros un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra y llevar un mensaje de Dios para su vida, para su hogar, para su familia. Poder cumplir ese propósito maravilloso por el cual Dios nos hizo. Él en su palabra nos revela cuál es el propósito de nuestra existencia. Dice la palabra que fuimos hechos para gloria y alabanza de su nombre. Lo que significa que toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Y yo quiero que en este momento me acompañe, vamos a orar juntos, vamos a presentar delante del Señor este momento y le vamos a decir que Él nos enseñe, que Él nos capacite, que Él nos instruya para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy damos gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das, Señor, de podernos reunir en tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar a cada familia, a cada hogar, hasta sus lugares donde se encuentran y poder llevar un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje conforme a tu palabra, Señor. Un mensaje que nos ayude a encontrar ese propósito tuyo para cada una de nuestras vidas. El propósito por el cual vivimos, existimos, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Quiero leer para ustedes la palabra del Señor allí en Proverbios capítulo 27, versículos 15 y 16. Proverbios capítulo 27, versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano. Estamos hablando acerca de cómo formar hijas sabias. En lecciones anteriores, enseñanzas anteriores, veíamos cómo formar varones de valor, de verdad. Y hemos venido enseñando acerca de cómo formar hijas sabias. Si usted es primera vez que se contacta con este programa, pues le invitamos para que en nuestra página Iglesia IMED busque los programas Él Volverá y ahí encuentra toda la serie que hemos venido trabajando acerca de cómo formar esos hombres de valor que tanto reclamamos y esas mujeres sabias que realmente son niños y niñas que Dios ha colocado en nuestros hogares y nos ha dado su palabra para que nosotros a través de ella podamos enseñarles, edificarles para la gloria de Dios. Y yo quiero leer allí Proverbios 19:13. Dice, el hijo necio es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de su esposa. Y en Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Y en Proverbios 21:19 dice, mejor es habitar en tierra desierta que con una mujer rencillosa y molesta. O sea, yo pienso que cuando un tema en la Biblia se repite, se repite. O sea, con un solo versículo basta para nosotros entender un principio, ¿verdad? O saber cuál es el pensamiento de Dios acerca de una situación. Pero el hecho de que algo se repita, quiere decir que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Y algo que la Biblia señala es que cosa que a uno lo desequilibre, cosa que a uno lo impaciente, le acabe la paciencia, entonces lo compara a una gotera continua, lo compara a vivir en un terrado sin techo, ¿verdad? Lo compara a habitar en una tierra desierta. Es la mujer que le gusta pelear, la mujer rencillosa, la mujer que todo el tiempo está como que dele, que dele, que dele con la cantaleta. Bueno, recuerde que Dios algo que hace es en su palabra el que nos conoce, el que sabe cuáles son nuestras tendencias, cuál es el pecado que más quiere atacar nuestras vidas o que quiere influenciarnos, pues es lo que Él nos va a enseñar cómo librarnos de eso. Y entonces vamos a ver qué quiere decir ser contencioso, porque habla de la mujer contenciosa, rencillosa, la mujer que arma contiendas, como en contraste a una mujer sabia. Entonces veamos qué quiere decir contencioso. El término hebreo que se traduce al español como contencioso quiere decir dado a la pelea, fácilmente airado. O sea, cuando está hablando de una mujer contenciosa, está hablando de una persona que por todo quiere pelear y con nada se enoja, con cualquier cosa está enojado, es alguien que es fastidioso, o sea, como que
como que es algo insoportable, ¿verdad? Alguien que pelea por amor a la pelea, ¿verdad? O al fastidio, o sea, es como que le gusta, como que le anhela, y dice la Biblia que como la gotera continua, eso trae miseria. Y yo creo que todos conocemos personas así, no solo mujeres, hay hombres que también son dados a esa actitud, pero esa tendencia es mucho más radical en nosotras las mujeres. Y yo pienso que algo insoportable casi es eso. Bueno, entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta de corregir en nuestras hijas y en nosotras mismas. O sea, porque realmente yo no le puedo corregir algo a otra persona que yo mismo o yo misma no haya corregido en mí. Entonces es muy importante tener en cuenta que esta actitud, la Biblia la considera algo terrible, algo falto de sabiduría, algo falto de entendimiento. Y Proverbios presenta a la mujer contenciosa, ya sea esposa o hija, en esa condición como un resultado de dos problemas particulares. O sea, eso no es al azar, o sea, eso no es como que a mí me tocó o ser contenciosa o es que yo nací así. No, realmente el volverse una persona así fastidiosa, contenciosa, dada a la pelea, que por todo pelea, por todo se enoja, por todo se pone airada o airado. Realmente esa condición de una persona es el resultado de dos problemas particulares. Y el primero que debemos tener en cuenta es que una hija es contenciosa primero porque su voluntad propia nunca ha sido quebrantada. O sea, siempre se le permitió hacer lo que quería, lo que santanderianamente decimos se le dio la gana. O sea, lo consiguió siempre de alguna manera, pero lo consiguió. Entonces, el resultado de una persona así rencillosa, peleonera, cree que que el mundo lo hicieron para esa persona solamente y que todo el mundo tiene que funcionar en torno a esa persona, porque si no me enojo, porque si no peleo, porque si no me pongo brava, es porque de niña en casa nunca quebrantaron su voluntad propia. Eso nunca fue quebrantado, y algo que Jesús nos enseña es que nosotros no debemos vivir para sí mismos, sino para los demás. Amén. Dice la Biblia, ninguno piense en sí primero, sino en los demás. Bendito el nombre del Señor. Eso va a evitar que nosotros vivamos en nuestra voluntad propia, y por eso es que vive personas que son enojonas todo el tiempo, porque todo el tiempo quiere que se haga lo que ella o lo que él dice. Vuelvo y le digo, esa tendencia es mucho más fuerte en nosotras las mujeres, pero hay hombres que les pasa lo mismo, o sea, siempre en la casa se hizo lo que ellos dijeron, y entonces en el hogar pues vienen a esa actitud, y entonces me enojo, me pongo bravo, no hablo, no como, ¿verdad? No me levanto porque no hicieron lo que yo quería. Y la raíz de la palabra traducida como rencilloso sugiere lo opuesto a sumiso, a obediente y gobernado. O sea, primero, nunca se quebrantó la voluntad. Siempre la persona hizo lo que quiso. Hizo lo que le dio la gana, o los demás tenían que hacer lo que la persona le antojaba hacer. Y lo segundo, la raíz de esta palabra traducida rencilloso es como el antónimo, o sea, lo contrario a una persona sumisa, a una persona obediente, a una persona gobernada. Por eso algo que es muy necesario enseñar en casa es la obediencia, que los hijos aprendan a ser obedientes. Por eso cuando el Señor habla de los principios para que un hogar funcione, habla de una actitud de sumisión general de todos los miembros de la familia, someteos unos a otros en el temor del Señor, y entonces comienza a desglosar de qué manera se debe generar ese sometimiento. Y entonces él, que es todo un caballero, comienza con nosotras las mujeres y dice, las mujeres respete a su marido. Esa es la sumisión, o sea, como quien dice, el mayor aporte que la mujer debe hacer en una familia. Y una mujer que en la casa de niña no se le quebró esa voluntad, ¿se le va a someter a un esposo? Difícilmente, difícilmente. Si él quiere que las cosas funcionen, le tocará a él, sumiso a ella todo el tiempo, y ella nunca estará dispuesta a ceder absolutamente nada, ni un deseo, ni un antojo, ni nada estará dispuesta a ceder,
¿verdad? A negarse algo por su esposo, a negarse algo por sus hijos, nunca estará dispuesta a eso. Entonces, una mujer rencillosa, contenciosa, es una mujer que le faltan esas cualidades, o sea, nunca su voluntad fue quebrantada y nunca aprendió en casa a ser una persona sumisa, obediente y gobernada. Nunca le hizo caso al papá, nunca le hizo caso a la mamá. Incluso muchas mujeres llegan al matrimonio y cuando el esposo les exige de que coopere con su obediencia, una de las respuestas que le da: si no le hacía caso a mi papá, menos le voy a hacer caso a usted. O sea, literalmente le tocó un infierno, le tocó una situación demasiado compleja. Por eso usted, querido padre, querida madre, algo que debe enseñar a sus hijos es la obediencia. Y ese es el aporte de Dios que Dios exige a los hijos. Al esposo la sumisión es: marido, ame a su mujer, hágala sentirse amada. A los padres le dice: vosotros padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la sumisión de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Y la sumisión de los hijos a los padres: hijos, obedezcan a sus padres. O sea, realmente no quebrar esa voluntad propia, no enseñar a un hijo, una hija a ser una persona dócil, a ser una persona sumisa, obediente, gobernable. Realmente le está labrando una desgracia para su propio matrimonio, porque va a ser una persona que la Biblia casi que define como difícil de soportar. Por eso, si su hija muestra señales de llegar a ser una joven rencillosa, luche con su voluntad, doblegue esa voluntad, háblele de esa preocupación suya por el futuro de ella, de que sí, tal vez el papá, la mamá se la puedan aguantar, pero ya otra persona no se la va a aguantar, ¿verdad? Entonces va a tener problemas, va a tener dificultades. Háblele al corazón de ella, aconséjela, disciplínela fielmente, hágale entender de que usted le va a quebrar esa voluntad, porque de lo contrario va a sufrir en todos los aspectos de la vida. Va a ser una persona difícil de tener amistades, va a ser una persona difícil de como encajar en grupos, porque siempre va a estar con la contienda, siempre va a estar enojada. Y a veces conocemos personas así, se vuelven dominantes. Y qué difícil uno tener una amistad con una persona así, que si usted se ríe con alguien se enoja, si usted le habla a otra persona se enoja, si usted, ¿verdad? De amiga ya es así de posesiva, imagínese de casada, imagínese de esposa, ¿verdad? Entonces va a tener una actitud muy difícil de soportar, realmente labrarle casi que una desgracia a su propia hija. Segundo, a menudo una hija es rencillosa porque su mamá es contenciosa. Pero la Biblia dice: tal la madre, tal la hija. Así que, jovencito, usted que está como eligiendo esa mujer con la que quiere unir su vida, crear su matrimonio, establecer su familia, échele un vistazo a la suegra, que de alguna manera va a tener muchos parecidos, ¿verdad? La Biblia lo dice: tal la madre, tal la hija. Por eso una madre con una voluntad propia, con una voluntad sin quebrantar, va a tener muchas dificultades de enderezar a una hija que se parece a ella. Por eso lo primero que tenemos que entrar a corregir es esa actitud en nosotras como madres, para poderla corregir en nuestras hijas. Si es una hija dominante, una hija que siempre quiere hacer, ¿por qué no nos examinamos nosotros a ver si es que nosotras somos así? Y ellas lo que están haciendo es una fiel copia de nosotras. Entonces una segunda razón por la que muchas niñas son así rencillosas, problemáticas. Mira, uno a veces se preocupa de niñas que viven metiendo en líos a todo el mundo. Pelean con una, le mandan mensaje, WhatsApp, le insultan, ¿verdad? Porque esa persona se ríe, porque esa persona habla, porque esa persona, entonces uno dice: esta persona va a tener muchas dificultades. Y son personas que tienen durante toda su vida muchas dificultades. Por eso, como padres, estamos llamados por Dios a enderezar ese tipo de conducta. Realmente esa situación necesita un amoroso, paciente y firme esposo y padre para enfrentar los hechos y preparar un plan de cambio y hábitos en el hogar, que es difícil para un esposo y padre que le toque lidiar con esposa e hijas rencillosas. Realmente es una tarea dura, no es de meterse en un caparazón y decir: eso no es problema mío, allá ella. No, es problema suyo y el problema es doble.
y va a tener que trabajar fuertemente en esto, en que no, aquí las cosas se hacen es como se tienen que hacer y no porque una persona sea la que ejerce el control de que se tienen que hacer porque yo lo digo. No, las cosas tienen un derecho, las cosas tienen una verdad, todo tiene una verdad y las cosas se tienen que hacer según la verdad y la justicia y no según el capricho de una persona. Hay hogares que es muy difícil la convivencia porque una persona tiene el control de todo y en esa casa se tiene que hacer es lo que esa persona, solo esa persona diga, sin sin ninguna actitud justa, sin ninguna actitud verdadera, sino porque yo soy yo y yo me pongo bravo, o yo me pongo brava, yo me enojo y entonces no comete, no haga todo lo que ella diga porque si no aquí vamos a tener problemas, porque si no aquí la comunión se acaba, entonces eso pues agache la cabeza y hágalo, pero ahí no estamos obrando según la verdad y según la justicia y la palabra dice que toda injusticia es pecado, o sea que es un trabajo fuerte que hay que hacer de discipulado, donde entendamos la actitud de siervo que debemos tener. Jesús fue siervo y nosotros debemos ser siervos. La palabra del Señor nos llama a eso. No somos amos y señores, sino siervos sirviéndonos los unos a los otros. Y realmente muchas veces se necesita una calamidad casi para quebrar ese síndrome. A veces hasta que no viene un zafarrón bien duro en el hogar, a veces hasta una separación, un problema ahí bien delicado. Ahí es donde muchas personas, ay, sí, es que yo era una persona necia, es que yo era una persona imponente, era que yo era una persona que siempre obligaba a todos que hicieran lo que yo quería. Y la verdad es que mujeres e hijas rencillosas, o hombres también, vuelvo y le digo, en hombres también se ven, aunque no en la misma proporción, a menudo con los son los quebrantos de corazón y los dolores de cabeza de muchos pastores e iglesias cristianas. O sea, personas problemáticas es lo que casi más toca tratar en las iglesias, personas que se meten en problemas al uno, meten en problemas al otro, como yo le digo a las personas cuando ya llevan 2, 3 problemas, yo digo, no, esto ya, yo creo que todavía que pare y mire cómo está caminando, ¿verdad? Porque el hecho a veces de que alguien le diga que está borracho, pues usted, una sola persona se lo diga, no preste mucha atención. Pero que ya 2, 3, 4, 5 personas digan lo mismo de usted, yo pienso que ya no es casualidad, ya no es que le tienen la mala, ya no es que todo el mundo ande hablando mal de mí, sino que realmente tiene cosas que tienen que ser corregidas y realmente las personas que son así problemáticas, conflictivas, dice la palabra que es algo que aborrece el Señor y es esa persona que genera contienda entre hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que corregir a nivel de hogar y a nivel de iglesia fuertemente. Y ahora quiero que veamos la otra parte, que es la mujer agraciada. Está la mujer necia y la mujer agraciada. Y Proverbios la mujer rencillosa y la mujer agraciada, porque la mujer necia y sabia es todo el paquete que estamos enseñando, pero estamos desglosándolo. Aquí estamos hablando de la mujer rencillosa, contenciosa, dice la Biblia, es como gotera continua, ¿verdad? Es como esa lluviecita que cae, no cesa. Dice la Biblia, es algo fastidioso, algo que ya se vuelve casi difícil de soportar. Ahora veamos lo contrario, el lado contrario, que es la mujer agraciada. Y Proverbios capítulo 11, versículo 16, en Nueva Versión Internacional, NBI, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Proverbios 11, 16. La mujer bondadosa se gana el respeto. Los hombres violentos solo ganan riquezas. Realmente ser agraciada es lo contrario a ser una persona rencillosa. Esta palabra agraciada quiere decir mostrar consideración y aceptación. O sea, mire que es totalmente contrario a la otra mujer. La otra mujer, la voluntad de ella no fue quebrantada, todo gira en torno a ella, todo el mundo tiene que hacer las cosas como ella quiere, como a ella le parece, y si no me enojo, si no, no como, si no, no hago, si no, no esto, si no, no aquello, ¿verdad? Muy diferente a la mujer agraciada, que es una mujer que muestra consideración por los demás, tiene la idea de los demás por delante de la de ella, siempre considera el punto de vista de las demás personas y tiene aceptación, o sea, no es una persona que exige que todo el mundo viva para ella, sino que
vive para los demás. Y realmente podemos resumir, según Proverbios, a la mujer agraciada como una mujer que revela su condición en 3 formas. Primero, a través de los labios. Segundo, su apariencia. Y tercero, su actitud. Y 2 acciones específicas que caracterizan a la muchacha agraciada. Primero, ella es una persona de apreciación, de mucho valor. O sea, en contraste a la mujer rencillosa, que es una mujer contenciosa y que genera miseria, la palabra del Señor revela a la mujer agraciada como una mujer de mucho valor, como una mujer valiosa. Y segundo, ella comunica esto en manera atenta y tangible. O sea, ella es una que estimula a otros con palabras y con dones de gratitud. O sea, siempre es una mujer agradecida, siempre es una mujer que tiene en cuenta a los demás, que reconoce la labor de los demás. Y qué maravilloso una iglesia que esté formada con mujeres agraciadas. Bueno, gracias a Dios aquí en la iglesia tenemos muchas mujeres agraciadas, muchas mujeres serviciales, muchas mujeres que están ahí para alentar a otros, ¿verdad? Que están en una actitud de servicio, de darse. Bueno, eso es maravilloso. Mujeres que constantemente están dando ánimo, hace que las personas que vienen a la iglesia se sientan cómodas, se sientan atendidas. Y algo que es muy común en nuestra iglesia es que muchas personas nos felicitan por la iglesia que tenemos y es algo que me gusta decirle a la iglesia, que Dios nos ha bendecido con el tipo de iglesia que nos ha puesto a cuidar, a pastorear, porque es una iglesia donde hay muchos servidores. Realmente en nuestra iglesia casi el 50% de la congregación sirve en algún ministerio, tiene una actitud de servicio. Dentro del proceso de formación, de discipulado que nosotros damos, hay una escalera para ese nuevo discípulo y lo primero que hacemos pues es ganarlos, alcanzarlos para Jesús. Para eso tenemos un sistema de trabajo que se llama evangelismo explosivo, tenemos un tratado donde es muy clara la presentación del plan de salvación. Hacemos campañas, hacemos altares familiares, tenemos grupos familiares donde ganamos a personas para Jesús. Y una vez ganamos a esas personas para Jesús, el segundo paso es restaurarlas. Recuerde cuando usted llegó del mundo, usted venía golpeado, venía herido, venía sin esperanza, venía sin Dios, con muchos problemas, ¿verdad? Entonces es muy importante que entremos en ese proceso de restauración. Para eso tenemos la escuela de consolidación. Entonces tenemos un ministerio de primera atención, que es un ministerio de mujeres agraciadas y hombres agraciados que están en la entrada, y ellos cuando ven una persona que no es de la iglesia, le saludan, le preguntan cuánto hace está viniendo, si ya recibió a Jesús en su corazón, toman el dato. Si es una persona que ya conoce del Señor y viene a visitarnos, le preguntamos si está de visita o está buscando una iglesia para congregarse. Y si está buscando una iglesia para congregarse, entonces buscamos cita con los pastores. Y si es una persona que no ha recibido a Jesús, le invitamos para que nos acompañe y reciba a Jesús. Estamos pendientes de que lo reciba. Y luego comenzamos las clases de consolidación, donde les enseñamos a orar, les enseñamos a leer la palabra, les enseñamos a ganar a otros para Jesús y les enseñamos a congregarnos y le hablamos de esa posición en Cristo, lo que ha sucedido a través de ese nuevo nacimiento. También en ese proceso está el encuentro de primer nivel, donde ministramos la sanidad interior. Luego que se gradúa ahí en ese seminario, son más o menos 13 lecciones, pasa al de discipulado, donde lo preparamos para el bautismo. Entonces allí ya le hablamos de lo que es la doctrina de la iglesia, de los derechos que tiene como miembro, de los deberes que tiene como miembro, de lo que es el bautismo. Continuamos con Obreros Cristianos, que es un sistema de estudio de la palabra. Y allí ya viene a entrevista con pastor, se hace una prueba de dones. Bueno, es todo un proceso. Y la persona se bautiza, se gradúa con el bautismo. Una vez se bautiza, les tenemos una cena de recepción, de bienvenida como nuevos miembros,
y los líderes del ministerio del servicio están en esa cena e invitan para que ellos se vinculen de una vez a la escuela de servicio, porque ya hemos identificado los dones latentes que hay en ellos y manifiestos, pero es necesario que aprendan a ser siervos. Es algo, porque algo que el Señor nos dice es que nosotros somos siervos. Él dijo, cuando Él le lava los pies a los discípulos, le dicen, no, Señor, pero ¿cómo así? Antes nosotros se los debemos lavar a ti y tú no los lavas a nosotros. Y dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y eso es algo que debemos entender. Usted y yo somos siervos de Dios. Estamos al servicio de Él y al servicio de las personas. Y eso ha hecho una iglesia bastante servicial, una iglesia, y nos sentimos muy orgullosos de la iglesia donde Dios nos ha puesto a pastorear, y sé que hemos podido alcanzar a muchas vidas, hemos podido tocar muchas vidas para la gloria del Señor. Y el hecho de tener una congregación tan servicial, ellos nos ayudan a llevar la obra adelante. De lo contrario, nosotros solos pues no podríamos hacerlo, ¿verdad? No alcanzaríamos a prestar todo el servicio que la iglesia requiere. Y es muy importante que usted como padre, como madre, forme en sus hijas esas mujeres serviciales, esas mujeres agraciadas, esas mujeres que no están para destruir a otras personas, sino para levantar, para restaurar, para animar, donde no están los intereses de ella primero, sino los de los demás, y eso va a hacer que su hija sea una hija feliz, porque la gente que vive para que le sirven, vive en una amargura terrible, porque cree que todos son esclavos de él o de ella, y eso le hace vivir en amargura, ¿verdad? Eso le hace estar mirando si me saludaron, si no me saludaron, si me atendieron, si no me atendieron, si me tuvieron a mí en cuenta, si no me tuvieron a mí en cuenta. Y pues muchas hijas son así, lamentablemente, porque sus propias madres son así. O sea, viven todo el tiempo en esa tónica, en esa rencilla, que no me tuvieron en cuenta, que no me saludaron, que me echaron a un lado. Y eso es, dice la Biblia, es una gotera continua. A cambio de la mujer servicial, agraciada, que vive para animar a los demás, para servir antes que ella. Usted ve muchas mujeres frustradas porque ¿dónde quedo yo? Y entonces mi espacio. Y entonces, no, Dios nos llamó, fue a servir, lo demás vendrá por añadidura. ¿Bien? Y vamos a ver otro contraste entre la mujer sabia y la necia. Y la encontramos también en Proverbios. Y en la diferencia entre la mujer sensual o la mujer virtuosa. Y Proverbios capítulo 2, versículo 16. El libro de Proverbios habla mucho acerca de la mujer sensual y advierte mucho a los hombres a tener cuidado de esa mujer. Y vamos a ver cómo la describe el libro de Proverbios. Y es muy importante que usted, querida madre, identifique si su hija tiene esta actitud o al contrario, es una mujer virtuosa. Y vamos a ver Proverbios 2:16. Salomón, advirtiéndole a su hijo, le dice, serás librado de la mujer ajena o de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Es la primera referencia en el libro de Proverbios a la mujer extraña. Y la palabra, el término bíblico aquí usado significa, de mujer extraña, significa que ha llegado a ser inmoral. Ha llegado a ser una mujer inmoral. Y tal era vista, o sea, esa mujer inmoral, como una que escogió separarse del estilo de vida de la mujer israelita. ¿Ven? Y eso hay que tener mucho cuidado. A veces en muchas familias cristianas no tienen en cuenta de que su niña ya empieza a tomar un estilo de vida totalmente diferente a las cristianas, amén. Y aquí cuando Salomón estaba advirtiéndole a su hijo y le hablaba de la mujer extraña, lo que le estaba queriendo decir, ojo, cuídese, tenga cuidado, si usted obedece esto que yo le estoy diciendo, va a ser librado de ese tipo de mujer, y es una mujer vista como alguien que escogió separarse del estilo de vida de la mujer israelita. Quiere decir una mujer o una muchacha sensual o moralmente ligera, o sea, es una mujer bastante peligrosa. Y un hombre que cae en esas manos va a sufrir y va a llorar lágrimas de sangre, ¿verdad? Entonces, es que triste usted entregar una hija como esposa
que va a poner a sufrir a un hombre. Eso sería muy triste, ¿verdad? O sea, eso es como casi que sentir que se perdió el año, ¿no es cierto? Como que perdimos nuestra responsabilidad como madres al haber entregado una mujer sensual. Y vamos a ver 3 pasajes en el libro de Proverbios que hacen referencia a este tipo de mujer. Y el primero fue el que leímos, quiero volverlo a leer en Proverbios 2, 16 al 19. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Leamos ahora otro pasaje, Proverbios 5, 3 al 6, que describe también a este tipo de mujer y dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Y Proverbios 6, 23 al 26, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. De acuerdo a estos 3 textos, si quiere, anótelos, Proverbios 2, 16 al 19, Proverbios 5, 3 al 6 y Proverbios 6, 23 al 26. De acuerdo a estos textos, podemos decir que según la palabra de Dios, las características de una mujer sensual serían, primero, es una mujer dada a mucha palabrería. Es una mujer muy habladora. Ella habla suavemente, sus palabras tientan y persuaden. O sea, no es una mujer que a veces que es expresiva, que habla, sino como seductora en su manera de hablar, como que persuaden, ¿verdad? Como que usted, eso en la adolescencia ya se empieza a dar cuenta cuando una mujer tiene este tipo de tendencia, ¿verdad? Como muy seductora, como sus ademanes, su manera de decir las cosas, de mover los ojos, ¿verdad? Es como siempre dada a la conquista. Por eso es muy importante, querido padre, usted papá, es necesario que usted escuche a su hija, no solo cuando ella le habla a usted, sino cuando ella le habla a otros. O sea, hágase por ahí como el disimulado y vea cómo es la manera de su hija relacionarse con los muchachos, cómo es la manera de hablar, esos ademanes que toma. Cuando usted que es hombre, pues usted sabe lo que un hombre percibe cuando una mujer habla como habla, ¿verdad? Entonces, si la percibe como una mujer respetuosa, seria, una mujer aplomada, o si la percibe como una mujer seductora, una mujer sensual. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Usted como hombre es el que mejor le va a poder ayudar a su hija, no decirle, usted es una cualquiera, usted no. Recuerde que ella se está formando, ella está tomando como de un lado, del otro, de las compañeras del colegio, de las amigas, y hay cosas que usted como padre le va a decir, mire hija, esto no le queda bien. Un hombre cuando una mujer habla así o se mueve así, percibe esto, aquello, lo otro. Eso le va a ayudar mucho, o sea, no catalogándola como una mujer inmoral, porque muchos padres la manera de reprender a las hijas es catalogándolas como mujeres inmorales, cuando nunca se ha sentado a decirle que es una mujer moral, cuáles deben ser los modales que ella debe tener frente a un amigo, a un novio, ¿verdad? O sea, cuál debe ser la conducta, y sería de mucha ayuda que usted, querido padre, le explicara a su hija
cómo comunicarse con los muchachos. O sea, usted es hombre y usted sabe lo que el hombre percibe, ¿verdad? O sea, cómo poderse comunicar con ellos. Usted le puede ayudar a reconocer aquellas palabras o aquellas acciones que pudieran parecer inapropiadas o sugestivas. Estamos en un mundo tremendamente sensual y muchos muchachos lo que van a hacer con una niña que repite ademanes porque se las vio a veces a otra, lo que va a hacer es como quien dice burlarse, hacer mofa de ella o aprovecharse de ella. Y usted como papá, que es hombre, que sabe cómo los muchachos perciben esa forma de ella hablar, de tocarle, de moverse, y no hacerlo, pues sería una injusticia. Por eso una hija con una inclinación sensual estará grandemente interesada en belleza externa. Es una de las características de una mujer sensual, es una mujer literalmente pegada al espejo. A veces vemos las jovencitas ahí con una manera de moverse, en una manera de tomarse en fotos, ahí con la lengua por fuera, mostrando las caderas, o sea, unas poses que usted como papá divinamente le puede advertir de que esto no la hace una niña virtuosa, esto no la hace una niña seria, la hace una niña más bien sensual, y muchas personas pueden malinterpretar este tipo de cosas. O sea, una mujer con inclinación sexual es demasiado, excesivamente interesada en belleza externa, en mostrar como situaciones sensuales, atractivas, ¿verdad? Y toda niña adolescente, cuando ella empieza a pasar así ya de los 12 añitos, pues toda niña es sensible a la apariencia y eso es natural, eso no es malo. O sea, que quiera peinarse, que quiera ponerse bonita, eso no es malo. Pero estos proverbios describen una preocupación habitual, fuerte, con lo externo. O sea, realmente lo que a ella más le importa es lo externo, el como mostrarse demasiado, entonces la ropa demasiado alta, demasiado escotada, demasiado ajustada, ¿verdad? A toda hora como mostrando mucho sus contornos, y esto es una mala seña, esto es una mala seña. Una hija debe ser muy, muy instruida en cuanto a su atavío, en cuanto a su vestimenta, y usted, papá, insisto, es el que le puede enseñar de una manera amorosa qué tipo de vestimenta, o sea, cómo cada tipo de vestimenta puede llegar a calificarla. Y otro factor que es como un revelador y que los padres deben tener en cuenta y que debe de discernir en su hija, debe buscar, es ese deseo de andar con muchachas mucho mayores que ella. O sea, por ejemplo, niñas de 12 años que quieren andar con mujeres de 20 y pico de años y maquillarse, ¿verdad? O sea, parecer no niñas de 12, sino niñas como de 18, de 20 años. Una hija que de repente rompe su relación con amistades de tiempo, de su edad, para establecer relaciones con muchachos o muchachas considerablemente mayores que ellas, eso debe cuestionarse, eso no debe ser algo tan normal. No es que a mí eso, los peladitos de esa edad no me gusta y quiera andar es con una niña de 12 con muchachos de 18, de 20, ¿verdad? O con mujeres de 18, de 20 años. Es una señal que merece una atención rápida de parte de sus padres. Otra apreciación que nos da allí Proverbios capítulo 2, verso 17, es que se olvida del pacto de su Dios. Y esto es algo delicadísimo. Y es algo que usted tiene que estar muy pendiente con su hija. Cuando su hija empieza a enfriarse en las cosas espirituales, eso nunca es una señal saludable. Cuando ya la hija no quiere venir a la iglesia, cuando ya se hacen reunión familiar en la casa, ya no quiere estar ahí, ya no quiere leer la palabra, no quiere orar, ¿verdad? Llega a la iglesia y toma una actitud toda despreocupada, ya no se quiere estar con los padres. Ya, esas son señales que no son saludables y puede ser el principio de la sensualidad. O sea, cuando el espíritu se apaga, la sensualidad de una vez hace la manifestación, y eso usted se puede dar cuenta. Una mujer cristiana baja espiritualmente y de una vez se le empieza a notar la sensualidad en el atavío, en la manera, de una vez
Eso es como un termostato, ¿verdad? Baja espiritualmente y la sensualidad sube. Sube espiritualmente y la sensualidad baja. Entonces es muy importante. Dice, se olvida del pacto de su Dios. Es una mujer que cuando su hija comience que no quiere ir a la iglesia, ay, qué tan aburrido, qué culto tan aburrido, qué aburrido y aburrido. Es de ponerle cuidado, es de prestar atención y de intensificar la dosis espiritual en casa, tal vez la lectura de la palabra, tal vez han dejado el altar familiar y es importante que lo retomemos, amén, y que comencemos en un proceso de crecimiento espiritual. De lo contrario, la sensualidad va a comenzar a salir a flote. Proverbios capítulo 7, verso 6 al 12 también hace una descripción de este tipo de mujer. Y dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Note algo, note que ella está vestida como ramera. Un hombre, siendo hombre, pues sabe qué es ese atavío, que es un atavío de ramera. Y es algo que usted tiene que tener mucho cuidado con el atavío que su hija usa. El atavío que ella usa comunica tremenda cantidad de información referente a su carácter en la forma en que se viste. Como hemos dicho, la ropa no me salva, pero me pone la etiqueta. Dice quién soy. Y eso usted tiene que tenerlo muy en cuenta con su hija, tiene que enseñárselo a su hija. Hay ropa de glamour, hay ropa de etiqueta, hay ropa sensual, hay ropa de ramera, hay ropa de mujer decente. Entonces, en eso hay que enseñarse, ¿verdad? Eso hay que enseñárselo a su hija. Y de nuevo, los padres, los papás son tan importantes porque su hija, especialmente si está comenzando a desarrollarse en una mujer, ella necesita un consejo sabio de usted, papá, sobre su atavío, o sea, no en una manera despectiva, porque es que a veces muchas niñas no oyen al papá, no lo atienden porque son grotescos en la manera, este parece una prostituta, eso es terrible, o sea, una hija oír de labios de su padre una frase de estas, pues es muy, pero muy delicado, ¿verdad? Ella quiere ver en su padre ese consejero, esa persona que con amor le dice, mire, una mujer ramera es una mujer que se viste así, 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 una mujer decente es esto, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted le enseñe a su hija, como quien dice, lo que le pone la etiqueta a ella como una mujer virtuosa, como una mujer sabia, como una mujer prudente. Por favor, padre, por favor, sea bueno con ella. Ayúdela a ver cómo se vea en su ropa, o sea, que su hija entienda que la ropa que ella use dice mucho más que lo que dice con su boca. O sea, realmente la ropa es la que le pone la etiqueta a cada persona, dice mucho de su carácter. Y esto es importantísimo, querido padre, que usted lo hable con su hija. Una hija en desarrollo, una hija adolescente, porque hay muchos padres que consintieron mucho a la niña cuando estaba en su edad de infancia, pero cuando ella empieza a crecer, algunos padres como que se le alejan, no sé, como que se sienten incómodos de que la hija tal vez los abrace, se siente al lado de ella, ¿verdad? Perdón, al lado de él, pero ella necesita mucho de ese amor, de ese afecto. Por eso es que muchas jovencitas empiezan a buscar novios mayores y realmente lo que están buscando es ese faltante de afecto de papá. Y entonces muchas niñas son muy como como pegadas a los profesores, por ejemplo, y muchos de ellos pues no tienen una buena intención y se aprovechan de ese faltante, ¿verdad? Y hemos oído de tantos casos graves. ¿Por qué? Porque ella necesita ese abrazo de papá, ese beso de papá, ese afecto, esa comunicación y a un abrazo sano de su padre regularmente. Es algo que la niña necesita para no ir a buscarlo en otro y en caer tal vez en manos de personas
depravadas, inmorales, donde muchas niñas han caído a veces en relaciones con personas mucho mayores que ellos, pero realmente era un faltante de padre y muchos padres se sienten incómodos de abrazar a su hija, de darle afecto, pero es algo que ella necesita. Igualmente es cierto entre la madre y su hijo, o sea, el hijo también necesita que mamá lo abrace, que mamá lo pichiche, ¿verdad? Le sobe la cabeza para que no ande buscando por allá mujeres mayores que le soben la cabeza. Y hoy estamos viendo cantidad de relaciones que uno dice, Dios mío, esto no le cabe en la cabeza a nadie. Mujeres mayores, hasta pensionadas ya, con muchachos, y hemos visto casos catastróficos aún en nuestro país, porque eso es una locura, ¿verdad? Pero muchas veces esos hijos están buscando ese afecto de mamá y muchas mujeres mayores creen que es que el muchacho pues está enamorados de ellas. Y realmente algo muy triste en los hogares, en las familias, es que se han dejado de abrazar y de mostrar afecto. Dicen que un ser humano necesita 8 abrazos diariamente. Y a veces en las casas dejamos esto de lado y esto es bastante delicado. Y en contraste a esa mujer sensual, la Biblia nos presenta una mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa es un cambio maravilloso del tema. Ella aparece allá en Proverbios 12:4 y dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Imaginen, el cáncer en los huesos es una de las cosas más dolorosas. El término virtuosa quiere decir ser firme, fuerte, capaz, eficiente. Y es el cuadro de una mujer con fuerza de carácter. Es un bello cuadro de estabilidad femenina. Es una que camina una senda de piedad, que tiene pensamientos puros y busca cosas puras. Eso es una mujer virtuosa. Y Proverbios 31, del 10 al 31, hace toda una descripción de esa mujer virtuosa. El ser fuerte, el ser capaz, o eficiente, eso es lo que realmente la hija virtuosa o excelente realmente es: fuerte, capaz, eficiente. Es una persona que es capaz de salir adelante. Por eso la palabra del Señor dice que es corona de su marido. Realmente todo hombre desea que su esposa corone su vida. Siempre se dice, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero esa gran mujer tiene que ser formada en el hogar. ¿No? Eso no llega hecha, no llega de fábrica. Esa tiene que ser formada en el hogar, bendito el nombre del Señor. Algo que todo hombre, y es parte de la bendición de Dios para un hombre, es darle una mujer virtuosa, una mujer que corone su vida, alguien que le rodee con belleza interna, que adorne su vida con joyas de eficiencia, de fuerza, que le añada fulgor y profundidad al hogar. Realmente una mujer virtuosa no tiene precio. Dice la Biblia, está por encima de toda joya preciosa, bendito el nombre del Señor. Por eso algo, queridos padres, queridas madres, que necesitamos es decirle a Dios que nos dé sabiduría y valor al comenzar la formación de nuestras hijas. Por eso la palabra del Señor dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche nos será dada. Dice la palabra que ante todo lo que uno más debería pedir, más que dinero, más que ropa, más que zapatos, más que casa, más que familia, más que hijos, dice, lo que más debemos pedir es sabiduría. Dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere entendimiento. Bendito el nombre del Señor. Queremos bendecirle con estas enseñanzas, invitarle a que continúen siguiéndonos, suscríbase para que no se pierda ninguna de las enseñanzas y transmítala a otros. Alcancemos a muchos y levantemos una generación en el corto tiempo que nos resta, que glorifique el nombre del Señor. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Estamos ubicados en la carrera 14B 45100, centro de la ciudad de Bucaramanga. Puede encontrarnos nuestros cultos los días domingos, 8 de la mañana, 10:30 de la mañana, 2:30 de la tarde, cultos presenciales. El día martes, culto presencial a las 6:30, y el viernes a las
6:30. Virtualmente nos estamos reuniendo el lunes, el miércoles, el jueves y el sábado. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Recuerde que estamos también en Girón, Piedecuesta, San Gil, Curitiba, Bogotá, Valledupar, en diferentes lugares. Puede comunicarse a nuestros teléfonos 642-0408, 642-0408 o 652-4629. También puede seguirnos en las redes, dejarnos su mensaje, qué tan útil ha sido para usted estas enseñanzas o cualquier consulta que usted desee. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.